2019, justo antes de ser ministro, José Luis Escrivá defendía no subir las cotizaciones sociales, justo lo que ha pactado ahora con los sindicatos. Vemos el documento en el que defendía esta idea. También hablamos de las tensiones internas en el Partido Popular, aunque esta vez no de las de Casado con Ayuso, sino de las de Génova con el presidente de Andalucía, con Juanma Moreno. También escuchamos la opinión de nuestro compañero de Gaby Sanz sobre Pablo Iglesias e Iván Redondo, que creen que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones. Y por último, hablamos de un hospital madrileño en el que se pide el pasaporte COVID para los acompañantes de los pacientes debido al incremento de los casos de coronavirus. Esto y el dardo de Arranz en este miércoles en Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este miércoles 17 de noviembre con esa información que ya les adelantábamos y que vamos a ampliar con nuestra compañera de Economía, con Mercedes Serrayer. Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, resulta que José Luis Escrivá, justo antes de ser ministro, hace algo más de 2 años, defendía no subir las cotizaciones sociales, que es exactamente lo que hace ahora a través de la reforma de las pensiones. Así es. En un informe que firma él mismo como presidente de la AIREF en aquel momento, sobre el futuro del sistema de las pensiones, el futuro de la seguridad social, se dirige al gobierno de Pedro Sánchez en aquel momento ya y le dice que en ningún caso las reformas que se emprendan se deben subir las cotizaciones sociales. Es un informe de abril de 2019. Es un informe de abril de 2019, cuando él era el presidente de la AIREF, un informe que han visto en sus pantallas, y es un informe en el que, entre otras cosas, habla de esa comparativa que hay entre la situación de España y la situación de otros países. Él se refiere a los países de la OCDE, que es, en fin, una forma de compararse bastante habitual en estos términos, ¿no? Sí, en este informe, para defender a continuación que no se debe en ningún caso subir las cotizaciones en las reformas que se hagan en el sistema, él dice y pone un gráfico de cómo está España, está 6 puntos por encima de la media de la OCDE, y dice bueno, pues que tiene unas cotizaciones altas, relativamente altas, en este esquema general de la OCDE. Ahora mismo lo que ha defendido es que no es así, que España está por debajo en cotizaciones sociales. Luego hace alguna otra explicación de costes laborales y tal, pero bueno, ha hablado de cotizaciones sociales por debajo de la media de los países de nuestro entorno. ¿Pero por qué hemos pasado de estar por encima de la media a estar por debajo de la media, o es que ahora es una forma diferente de explicarlo para que estemos por debajo? Es una forma diferente de explicarlo, que ahí parece ser que podría añadir, porque en unas primeras declaraciones se entendió que hablaba de cotizaciones y luego parece ser que está incluyendo el coste también de los salarios, ¿no? Que en eso estamos por debajo, evidentemente, pero estamos hablando de cotizaciones, ¿no? Pues es un poco donde digo Diego, que es un poquito como el nombre de una de nuestras secciones estrella de Voz Populi Televisión. Mercedes Serrayer, muchas gracias por tu información. A vosotros. Y ahora queremos hablar del Partido Popular. Lo habrán leído, nos habrán visto en los últimos días. Hemos hablado largo y tendido de las tensiones internas que hay en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Queremos hablar de las tensiones, en este caso, con otro varón, con otro líder regional del Partido Popular, y lo queremos hacer con nuestro compañero Jesús Ortega, que está por ahí con nosotros. Conectamos con Jesús, te saludamos ya, porque resulta que ahora Génova se enfrenta a Juanma Moreno, el presidente andaluz, porque le pide adelantar elecciones, pero él se niega. Hola Alberto, pues así es, ¿no? Hace justo 10 años se estrenó la película Guerra de Flechas, que narra la guerra entre Corea y la China imperial, y bueno, en el Partido Popular existe la Guerra de Fechas. En Madrid es por la fecha del Congreso Regional del PP de Madrid. Díaz Ayuso lo quiere cuanto antes de marzo, y en cambio la Dirección Nacional lo quiere más bien para mayo-junio. Y en el caso de Andalucía pasa lo contrario con las elecciones, es decir, la Dirección Nacional del partido quiere un adelanto electoral cuanto antes, lo fechan incluso en el Día de Andalucía, en el entorno del Día de Andalucía, que es el 28 de febrero, y Juanma Moreno quiere retrasarlas lo máximo posible. Él, de hecho, ha dicho que hasta febrero no va a tomar ninguna decisión, y bueno, pues la Dirección Nacional del partido, dirigentes del partido, insisten en que la situación en Andalucía es insostenible. Hay que recordar que tanto PSOE como Vox ya han anunciado que no van a apoyar los presupuestos autonómicos, y encima, en el día de ayer, pues se difundieron unas palabras de Juan Marín diciendo que
que era absurdo aprobar presupuestos en este año de elecciones y, bueno, desde Génova lo interpretan como casi una traición de un miembro del gobierno al resto del gobierno. Lo comparan incluso con la situación en Murcia y hablan de que las elecciones deberían ser inminentes. Bueno, vemos que hay varios ingredientes que empujan a Génova a pedirle a Juanma Moreno que se adelanten las elecciones. Ahí están, los acabas de contar. Lo que es cierto, Jesús, es que Juanma Moreno tiene un elemento, un ingrediente en este caso en común con Isabel Díaz Ayuso, y es que no es precisamente de los líderes regionales que mejor relación histórica tenga con Génova, ¿verdad? Así es, bueno, hay que recordar que Juanma Moreno apoyó abiertamente a Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso Nacional de 2018 y que, bueno, en los últimos meses ha vuelto a haber tensiones con Génova, por ejemplo, en el Congreso Provincial del PP de Sevilla, donde la dirección nacional del partido impuso a la dirección del partido en la provincia, y estas tensiones además se recrudecen, por decirlo así, a unos días, tan solo unos días de la celebración del Congreso Regional, que sí, a diferencia de Madrid, ya sí que es inminente, es este fin de semana, y bueno, veremos a ver cómo reaccionan tanto Juanma Moreno como Pablo Casado y Teodoro García Egea, que se van a ver las caras este fin de semana. Pues ahí lo vemos, las tensiones de Génova con Juanma Moreno, que se añaden a las que ya existían de Génova con la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, Jesús, que sabemos que eres un periodista prolífico de Voz Populi y que hoy sacas dos noticias por el precio de una. La segunda tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso y en este caso con la Comunidad de Madrid y esa nueva ciudad de la justicia a la que ya podemos poner fechas, podemos poner alguna fotografía, alguna composición y también podemos poner precio. Cuéntanos. Pues sí, Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Justicia, Enrique López, quieren hacer bueno el dicho de a la tercera va la vencida. Hay que recordar que el proyecto de la Ciudad de la Justicia tiene ya dos intentos fallidos, el de 2004 de Esperanza Aguirre y el de 2015 de Ignacio González, y en esta ocasión, y sobre todo después de la sentencia del Supremo de 2020, que habilitaba a la Comunidad de Madrid a iniciar un proyecto nuevo sin tener, digamos, que continuar con los proyectos fallidos anteriores, pues el Consejo de Gobierno este miércoles va a poner en marcha ya el proyecto de forma definitiva. Hay ya lo que has comentado, una inversión prevista de 507 millones de euros para la realización de las obras y demás. Y el objetivo es que en 2026 estén ya las obras concluidas, la adjudicación se dará en torno a 2023 y el objetivo es que en 3 años la nueva Ciudad de la Justicia esté completada. Van a ser 18 edificios que van a albergar las 28 actuales sedes judiciales de la Comunidad de Madrid y bueno, pues la verdad es que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid están optimistas y creen que eso en un periodo máximo de 5 años tendremos por fin, y después de, pues fíjate, desde 2004, la Ciudad de la Justicia de Madrid. Pues esa Ciudad de la Justicia de Madrid, que estará ubicada en Valdebebas, para quien no lo sitúe, muy cerquita del aeropuerto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Jesús Ortega, a ver si es verdad que la tercera va la vencida. Gracias por tu información. Muchas gracias. Hay tensiones en el Partido Popular, lo hemos visto con nuestro compañero Jesús Ortega, pero lo cierto es que también hay cada vez más tensiones entre los socios de coalición de gobierno, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Tal es así que cada vez parece más complicado que Pedro Sánchez pueda agotar la legislatura hasta el año 2023. Por eso hay cada vez más voces que sugieren que el presidente debería sopesar un adelanto electoral. Y algunas de estas voces vienen de personas que hasta hace bien poco estaban muy cerquita del presidente en Moncloa. Hablamos tanto de su ex vicepresidente, de Pablo Iglesias, por parte de Unidas Podemos, como también de su asesor número 1, de Iván Redondo. Sobre todo este asunto tiene una opinión bien formada a nuestro compañero Gaby Sanz, al que ya escuchamos. Pablo Iglesias e Iván Redondo eran amigos y miembros del gobierno hasta hace 4 o 5 meses, más o menos. Entonces decían que este gobierno, el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, gozaba de una magnífica salud, que iban a durar hasta el final de la legislatura y que el PP podía sentarse a esperar porque había gobierno de izquierdas para una década o más. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 5 meses para que hayan cambiado de opinión? Ya saben, tanto Pablo Iglesias como Iván Redondo andan diciendo por ahí que cuanto antes Pedro Sánchez convoque a las urnas a los españoles, mejor, porque así habrá gobierno de izquierda, si no, corre el riesgo de que el Partido Popular lo pase por distintas razones.
Hombre, yo entiendo buena parte del análisis de fondo que hacen. Es cierto que el Partido Popular está subiendo porque está fagocitando a Ciudadanos. Es cierto que Vox está aguantando y además se siente crecido en su guerra cultural con la izquierda. Es cierto también que hay un fenómeno de momento de laboratorio que se llama la España vaciada, que veremos qué da de sí en las urnas. Y es cierto sobre todo, y este es el dato más importante, que hay una candidata que está utilizando el gobierno para intentar sacar adelante lo que queda de Unidas Podemos en otra plataforma que se va a llamar Otras Políticas, ya saben, con Ada Colau, con Mónica Oltra, con Mónica García, etcétera. Y, evidentemente, ambos dos, tanto Pablo Iglesias como Iván Redondo, parecen muy interesados en promocionarla. Tanto que Iván Redondo, que estaba dispuesto a tirarse por un barranco por Pedro Sánchez hace 5 meses, ahora da la sensación de que estaría dispuesto a tirarse por un barranco por Yolanda Díaz. Porque no hay nada más que oírle para escuchar constantemente que Yolanda Díaz puede ser presidente del gobierno. Hombre, uno lleva ya bastantes años en periodismo político para sumar, siquiera sumar. Y yo creo que una candidata que tiene 32 escaños ahora, probablemente 24 según las encuestas, frente a otro como Pedro Sánchez, que tiene 120, veremos en qué le dejan las siguientes elecciones, o frente a un Pablo Iglesias, a un Pablo Casado, que tiene ahora 90 y dicen las encuestas que puede subir a 130, una Yolanda Díaz, insisto, que tiene poco que hacer en ese sentido. No sé si puede llegar así a la presidencia del gobierno, como dice Iván Redondo, y como desearía Pablo Iglesias. De momento me parecen todo muchos juegos florales, propios de la política líquida que vivimos. Y hablamos del coronavirus en Barra Libre. Saben ustedes que en estos últimos días ha vuelto a subir la incidencia en España. Nos acercamos poco a poco a los 90 puntos. Lo cierto es que en otros puntos de Europa la situación está bastante peor que en nuestro país, pero esa incidencia, esto es un hecho, está subiendo. Lo que también vemos cada vez más es que se vuelven a implantar restricciones en otros países europeos y también poco a poco va surgiendo de nuevo ese debate en nuestro país. Y lo que hemos visto en estas últimas horas, y lo queremos comentar con Marina Lías. Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es una polémica con un hospital madrileño, en concreto con el Ramón y Cajal, porque se ha difundido una circular en la cual se pide el pasaporte COVID para los acompañantes de los pacientes al hospital. Así es, se ha difundido un aviso, una nota informativa que está firmada por el Gabinete de Comunicación del hospital, del complejo hospitalario, que es de titularidad pública de la Comunidad de Madrid, y en él vienen a advertir que a partir de la mañana del 16 de noviembre se iba a prohibir las visitas a los pacientes ingresados y además se iba a restringir el acceso de los acompañantes. Iba a haber excepciones según definiesen o según autorizasen en las direcciones médicas, o por ejemplo para pacientes que son dependientes, pero siempre y cuando tuviesen el certificado de vacunación COVID, con lo cual esta circular ha despertado una polémica en redes sociales, sobre todo porque hay muchas personas que son detractoras y que están en desacuerdo con ese pasaporte COVID. O sea, para el hospital Ramón y Cajal, en esa circular, visitas no, acompañantes con pasaporte COVID o con el certificado COVID, es decir, teniendo la vacunación en regla, para entendernos. Esto ha suscitado esta polémica. La pregunta es, ¿de dónde emana esta solicitud del Ramón y Cajal y qué dice la Comunidad de Madrid en este caso al respecto? Bueno, esta serie de medidas se hacen ante la subida de la incidencia, ¿no?, de casos y de contagios. Son medidas preventivas, pero sí que es verdad que en el escrito al que hemos tenido acceso pone literalmente que son de obligado cumplimiento. Dicen que están basadas en un documento de recomendaciones de la Comunidad de Madrid. Nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ellos niegan que sea una obligación, hablan de recomendación y explican y aclaran que es una cosa puntual del Hospital Ramón y Cajal y que no se extiende al resto de hospitales. Además, dicen que el hecho de que ponga que es una obligación es un error de redacción, ¿no? Lo atribuyen a un error de redacción y dicen que debería haber sido modificado. Recomendación, no obligación, en el caso de la Comunidad de Madrid, pero lo cierto, Marina, es que sí que vemos también cómo este debate sobre la idoneidad de implantar el pasaporte COVID en algunas situaciones también está presente en otros puntos de España. Sí, sobre todo en País Vasco, que ha sido el primero en adelantarse y pedir a la justicia ese aval para poder restringir el acceso a los no vacunados a determinadas zonas, ¿no?, como de restauración o
o de ocio nocturno. Otras regiones también se están planteando la misma iniciativa, como pueda ser Navarra, y bueno, no es una cosa exclusiva de España, en otros países de Europa ya viene siendo así desde hace varios meses. En el caso de Italia ha habido una oleada de protestas tremenda hace apenas unas semanas, y es verdad que Italia pues tiene focos con grandes brotes, como pueda ser Trieste, ¿no? Epicentro de la pandemia y epicentro de las manifestaciones también. Bueno, pues a poco más de un mes para la Navidad, ya lo escuchan, poco a poco sube la incidencia, poco a poco vuelve el debate sobre las restricciones y en este caso en concreto sobre cómo utilizar de cara a estas restricciones el pasaporte COVID. Marina Lías, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Y antes de despedir esta edición de Barra Libre, queremos, como todos los miércoles, ir a ver qué nos cuenta Rubén Arranz. Esto es El Dardo. Con esto nos despedimos, volveremos con más contenidos. Muchas gracias. Querido espectador, una vez más hemos vuelto a vivir los efectos, las consecuencias del gran remolino mediático, político e ideológico que nos afecta. Ha sido en relación, me refiero al indulto parcial de Juana Rivas, la mujer que fue condenada por secuestrar a sus 2 hijos e impedir al padre que los viera. Aquí confluyen varias causas. Por un lado, un caso mediático, un caso sobre el que los medios de comunicación ven que pueden sacar rentabilidad, que exprimen, que utilizan sensacionalismo y que se alejan de la verdad. Por otro lado, vemos las condicionantes ideológicos que motivan la toma de una decisión política que va un poco más allá de los motivos judiciales. Y por otro lado, vemos la ideología, es decir, el feminismo en este caso, que se pone del lado de una persona sin ni siquiera conocer los detalles concretos que motivaron precisamente a la madre a tomar esa decisión, o al padre a denunciar, o a la justicia italiana a fallar en favor del padre. Haría falta un poco menos de ruido muchas veces para tomar mejores decisiones y sobre todo haría falta utilizar la razón, utilizar la lógica y utilizar la objetividad a la hora de tomar decisiones y a la hora de dar opiniones sobre casos tan complejos, porque si no me temo que estamos perdidos y porque si no me temo que todo esto llevará a un incremento de la crispación y de la tensión a grandes niveles, en toda la sociedad. Pero bueno, querido espectador, con estos bueyes tenemos que arar y como siempre le digo, esto es lo que hay.